Esta es la unidad 3 y lo que queremos ver en esta unidad es cuáles son las métricas que realmente nos importan. Esto apalancado en que la unidad 1 ya vimos varias definiciones gracias a SimilarWeb y después continuamos chequeando algunas de esas definiciones en la unidad 2 en la cuenta demo de Google Analytics y también agregando otras definiciones. Y gracias a esto tenemos esta lista de todos estos conceptos que hemos revisado, de los cuales estos son métricas. Y la pregunta ahora es, ¿será que estas son las únicas métricas? ¿Y será que estas son las realmente más relevantes? Y para ello me quiero explicar mejor con el desafío de esta unidad con este siguiente esquema. Entonces acá vemos con este círculo todas las posibles métricas que podríamos tener y en esta particular unidad nosotros queremos enfocarnos en las métricas web, que son un subconjunto del total de métricas en el mundo de digital. Y si uno hiciera zoom dentro de esas métricas web, podría encontrar varios de los conceptos que ya revisamos, como sesiones, tiempo promedio, los costos, los ingresos. Por tanto, el desafío que queremos abordar es precisamente decir de todas estas métricas o de las otras que no hemos definido dentro del mundo de las métricas web en el contexto de marketing digital, cuáles son las que realmente nos importan. Y antes de continuar la unidad, quiero profundizar en el concepto de qué es una métrica con un ejemplo no digital para que así con esta definición sea más fácil todo lo que viene. Entonces, el ejemplo que a mí me encanta dar es que pensemos en nuestra infancia, cuando nuestros padres nos acercaban a un marco de una puerta para poder marcar cuál era la altura que teníamos y así después en el tiempo ir viendo cómo crecíamos. Entonces, lo que buscan responder las métricas es precisamente algo que está escondido dentro de este comportamiento. Y es que nuestros padres hacían esto de marcar porque querían ver el evolutivo, pero no solamente para saber si estábamos creciendo o no, sino también para saber si estábamos creciendo de forma sana, porque uno podía tomar este indicador de cuánto estaba cambiando el crecimiento según la edad del niño y podía saber si es que efectivamente estaba creciendo en ritmo sano con respecto a un promedio de ciertas características de la población. Entonces, ¿para qué las métricas? Y es por esta necesidad de comparar y saber si estábamos sanos en aquel ejemplo que sale la necesidad de cuantificar. Entonces es muy importante que consideremos que detrás de una métrica siempre hay un espíritu de comparación, ya sea con lo que ocurrió en periodos previos o con algún benchmark o referencia de alguna otra empresa. Entonces eso es lo importante en el contexto de las métricas. Para profundizar, veamos un ejemplo con una métrica. Acá tomé la métrica de la estatura promedio de niños y niñas en el planeta, cuyo valor equivale a 1,12 centímetros. Y te pregunto, si tú conoces a algún niño o niña, ¿puedes decir que este número representa a ese niño o niña? Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque este número, al ser un promedio, está ocultando realidades. ¿Y cuál es parte de esas realidades? Y es que diferentes niños o niñas con diferentes edades van a medir diferente porque van a tener niveles de crecimiento distintos. Entonces, las métricas por sí solas no nos sirven para interpretar la realidad. Necesitamos abrirlas. Y esas aperturas se logran a través de las dimensiones. Y este concepto es muy importante porque complementa las métricas y nos ayuda a construir la mayoría de los reportes que vamos a necesitar para poder hacer analítica digital. De hecho, este concepto ya lo habíamos revisado anteriormente, porque las que están acá arriba, estas aperturas de país, género, edad, interés, marketing channels, son todas aperturas que son dimensiones. Entonces vamos a tomar el desafío que habíamos visto anteriormente, que era ver cuáles son las métricas más importantes, y lo vamos a transformar en un desafío más amplio, donde el desafío pasará a ser cuáles son las dimensiones y métricas que realmente nos importan. Con eso complementaremos nuestro esquema de métricas con las dimensiones que realmente nos interesan para poder hacer analítica digital. Ahora sí tenemos definido cuál es el desafío de la unidad, que es ver cuáles son las dimensiones y métricas más importantes. Vamos por ello. En esta clase veremos cómo el concepto de embudo o funnel de marketing digital nos va a ayudar en nuestro desafío de identificar cuáles son las dimensiones y métricas más importantes. Con esto en mente, partamos por definir este concepto. El concepto de embudo o funnel hace referencia al principal desafío que tenemos como marketeros,
que es que cuando tenemos una audiencia de personas con características particulares, nosotros queremos identificar cuáles de esas personas pudiesen querer nuestro producto y servicio para que finalmente parte de ellas compren nuestros productos. Entonces, como existe una diferencia entre el potencial público al que podríamos llegar y al que finalmente termina comprándonos nuestros productos y servicios, y para hacer que esas personas que potencialmente podrían estar interesadas terminen comprando, necesitamos hacer una serie de pasos. Por eso que si conectáramos este público potencial con las personas que realmente terminan comprando, se daría esta forma cónica y por eso que a este proceso se le llama embudo. Y para efectos del desafío de la unidad, vamos a tomar este embudo y lo vamos a dividir en 4 grandes etapas para así, para cada una de estas, ver cuáles son las dimensiones y métricas más importantes. Siendo la primera etapa la de audiencia, pues como vimos en el esquema anterior, estamos tomando de la audiencia y queremos que llegue a los objetivos. Y para eso tenemos que, desde la audiencia, atraer tráfico a nuestro sitio. A esa etapa se le llama la etapa de adquisición de tráfico. Después de que adquirimos el tráfico, ese tráfico va a entrar a nuestro sitio y va a generar ciertas interacciones dentro del sitio, por eso que esta tercera etapa se llama de interacción. Y cuando llegue finalmente a hacer una compra u otro objetivo que nosotros tengamos definido, a esa etapa le vamos a llamar resultados. Entonces vamos a tomar este embudo y vamos a armar una tabla donde vamos a ir haciendo un resumen de cuáles son las principales dimensiones y métricas. Y en cada una de las siguientes clases vamos a ir profundizando en cada una de estas etapas. Vamos a partir en la siguiente clase con la parte de audiencias. En esta clase veremos las dimensiones y métricas foco para audiencia. Nuestro desafío entonces para la clase es llenar cuáles son las dimensiones y métricas que realmente nos importan para la etapa de audiencia. Y para eso, antes de empezar, quiero hacer una recapitulación de las dimensiones y métricas que ya conocemos. En este caso, para audiencia, solamente hemos visto dimensiones. Y la primera que vimos en la primera unidad, en SimilarWeb, era la dimensión de país, la cual reforzamos en la segunda unidad con Google Analytics, que podíamos ver incluso hasta el nivel de ciudad. También vimos que podíamos mirar el género de las personas que estaban navegando dentro de un sitio, tanto en SimilarWeb como en Google Analytics. Lo mismo ocurría con la edad de los usuarios que estaban entrando a una web determinada. Y también en SimilarWeb vimos algo muy interesante, que son los intereses de los usuarios que están visitando un sitio en particular. Entonces, estas son las dimensiones que vimos y aún no hemos visto ninguna métrica de la parte de audiencias. Por eso es que ahora nos vamos a meter y para esto lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿dónde está nuestra audiencia? Y en la unidad 1 ya te dejé varios informes en los cuales tú podías ver dentro de tu público objetivo de una geografía en particular cuáles son sus hábitos de consumo en cuanto a Internet. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, como ya sabemos que esas personas están navegando en Internet y están ocupando los famosos marketing channels, nosotros queremos ver ahora cómo podemos entender las métricas y dimensiones que están asociadas a estos marketing channels. Para eso nos vamos a enfocar particularmente en el ecosistema de Google y Meta, que son estos que estamos viendo acá, tanto Google orgánico como Google Ads, Facebook e Instagram orgánico, tanto como pago y también la publicidad que se puede hacer en un display, por ejemplo. ¿Y por qué nos interesa enfocarnos en esto? Porque si uno revisa cuáles son las páginas web más grandes del planeta y también las apps más consumidas, podemos ver que tanto Google y Facebook ocupan partes importantes de estos lugares. Eso quiere decir que si quisiéramos atraer audiencias, ahí probablemente está nuestro público objetivo y por tanto, si entendemos las dimensiones y métricas más importantes asociadas a estos dos grandes players, vamos a tener una visión bien representativa de las principales dimensiones y métricas. Y para lograr esto nos vamos a apalancar de las herramientas de publicidad que tiene Google y Meta, que en el caso de Google se llama Google Ads y en el caso de Meta se llama Meta Business Suite, que es donde podemos hacer publicidad para cualquiera de las plataformas que tienen estas dos empresas. Y la gracia de esto es que dentro de ellas existen herramientas de segmentación donde vamos a poder caracterizar estas dimensiones y métricas más importantes. Partamos entonces con la revisión de la herramienta de publicidad de Facebook. Y para eso yo tengo preparado acá una cuenta de Facebook, entonces lo que tengo que hacer ahora es identificar dónde tengo que hacer esta publicidad y entrar a esta herramienta de segmentación. Y para eso debería aparecer algo similar acá arriba, algún icono de menú. Yo le voy a dar clic
y acá me van a aparecer algunas opciones. Dentro de la que estoy buscando en la parte de hacer publicidad o de crear un anuncio. Entonces, en este caso, como lo tengo en inglés, se llama Ad. Le doy clic y me aparece este proceso de onboarding donde me piden que para poder entrar a esta parte de la publicidad, primero tengo que crear una página de Facebook. Entonces, este proceso lo voy a hacer rápido. Ya he creado la página y lo que tengo que hacer ahora es crear mi primera publicidad y así mostrarte esta herramienta de segmentación. Continuando con el flujo, tengo que seleccionar una de estas dos opciones. La primera es una generación automática y la otra es una generación manual de anuncios. Entonces yo voy a elegir la segunda opción, pero no con el objetivo de hacer un anuncio en particular, sino que quiero ingresar para poder ver esta herramienta de segmentación de audiencias que nos va a permitir llegar a nuestro objetivo. Entonces le doy clic. Y acá se carga precisamente el flujo para poder hacer una publicidad dentro de Facebook. Pero a mí no me importa esta parte, porque lo que queremos ver es las dimensiones y métricas para la parte de audiencias. Entonces, si bajo un poco, deberías encontrar algo similar a esto, donde nos dice cuál es la audiencia que vamos a utilizar para poder mostrar esa publicidad. Y esta es la herramienta que nos va a permitir ver lo que necesitamos con respecto a las métricas y dimensiones. Entonces, si les damos clic acá, vamos a poder ver las características de la audiencia que venía preconfigurada. En este caso, probablemente como tengo la configuración en inglés, me dice que la publicidad me la está sugiriendo a que la haga dentro de Estados Unidos. Yo voy a borrar esa opción para poder seleccionar una locación que me interese. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar México, particularmente México City y Distrito Federal. Y con esto, acá abajo nos va a aparecer una estimación del público total que está disponible dentro del lugar geográfico que seleccionamos. Entonces, esta es la primera métrica que nos interesa, que es el público potencial alcanzable. De acá nos está diciendo que para la Ciudad de México, este número alcanza entre 15 a 18 millones de personas, lo cual para mí es muy sorprendente porque siendo de Chile, ese es el tamaño total del país y esto es solo una ciudad. Para seguir explorando la parte de audiencias, voy a volver a ir a la parte del principio, donde ahora que ya tengo seleccionado un lugar de interés, que es una de las principales segmentaciones que uno tiene que hacer cuando hace publicidad digital, tengo que también seleccionar el perfil de personas a la cual yo quiero llegar. En este caso, como habíamos visto en clases previas, mi audiencia está en torno a los 34 y los 44 años. Por tanto, voy a seleccionar a este grupo de personas y acá cambia ahora el público potencial estimado porque he reducido el rango etario al cual quiero llegar. Lo mismo podría hacer con hombres o mujeres, pero como vimos, en particular para mis cursos, tengo una distribución muy equitativa de ambos géneros, por tanto no necesito segmentar eso. Si me voy más abajo, voy a ver que existe esta parte que me dice Detail Targeting o Targeting detallado. Y acá es donde podemos comenzar a mirar esos intereses que ya nos había mostrado previamente SimilarWeb. Y donde acá podemos colocar cosas que son realmente muy interesantes. Como por ejemplo las personas que les interesan los cursos online, que en este caso me da este interés. Y acá ya puedo reducir mucho más mi audiencia. Entonces lo que te quiero mostrar acá es que existen estas dimensiones de edad, de lugar geográfico y de intereses que te permiten en la parte de audiencia poder acotar el público de tu interés para así después que pase por el resto del funnel. Y acá podemos ver la primera métrica también que nos interesa, que es el volumen potencial de alcance que podríamos tener con una publicidad de este estilo. Para continuar me voy a cambiar de Facebook y me voy a pasar a Google, que es la segunda herramienta que nos interesa poder ver métricas y dimensiones importantes. Y voy a crear una cuenta de publicidad de Google, porque me interesa también llegar a la parte donde puedo hacer segmentación. Ahora, esta herramienta, como está orientada a Google, el buscador, lo que nos va a permitir saber, más allá de las características de un grupo determinado, nos interesa saber cuáles son las búsquedas que están realizando dentro de Google. Y por tanto, dentro de esta herramienta vamos a buscar algo que se llama el planificador de palabras claves, que nos va a permitir hacer una caracterización de las audiencias que están dentro de Google en base a los intereses que están buscando y también entender los volúmenes de las búsquedas que están realizando. Y para eso voy a ingresar acá, a darle el botón de comenzar ahora. Y una vez que se cargue, se va a mostrar este proceso de onboarding dentro de Google Ads, pero a mí no me interesa recorrer este proceso, porque de hecho, si tú lo sigues, en algún momento te va a pedir la tarjeta de crédito para poder ver la herramienta que te voy a mostrar, lo cual no es necesario y te voy a mostrar el flujo de cómo llegar sin tener que hacer eso. Entonces, si te vas acá abajo, aparece esta parte que dice cambiarse a modo experto, le das clic ahí.
Y una vez que te cargue la parte de modo experto, lo único que hay que hacer es darle clic acá abajo en donde dice crear una cuenta sin crear una campaña. Entonces, si le damos clic ahí, solamente tienes que llenar estos datos, que no son nada de datos sensibles, en este caso, cuál es el país de residencia, cuál es tu time zone, tu moneda, y desde acá yo le digo que no me interesa que me manden consejos, le doy clic a siguiente, y desde acá yo ya puedo explorar la cuenta. No tuve que ingresar en ningún momento la tarjeta de crédito, que sí lo tuvieses que haber hecho si es que hacías el flujo normal. Entonces con esto le doy clic acá a explorar la cuenta, y una vez que se cargue esta interfaz, que obviamente tiene muchísimas cosas y hay cursos exclusivamente dedicados para poder ver esto, nos interesa ir a mirar la parte de herramientas, y dentro de la parte de herramientas está lo que estamos buscando, que es el Keyword Planner o planificador de palabras claves, que nos va a permitir saber cuáles son esas búsquedas que se hacen dentro de Google. Entonces acá yo voy a cerrar este proceso de onboarding también y me voy a ir a la parte que me interesa, que es, por ejemplo, que me diga cuáles son las palabras que están asociadas con un sitio en particular. Entonces yo le voy a dar clic aquí y desde acá yo puedo ingresar un sitio en particular para que el robot de Google entre, lo mire y me haga sugerencias de cuáles son las palabras claves que a mí me interesaría potencialmente comprar. Y desde esto podríamos entender cuáles son los volúmenes que están asociados a esas palabras. Entonces, en este caso, yo voy a escribir mi sitio web, y una vez que lo tenga escrito, le voy a pedir al robot que se meta y vea cuáles son las principales palabras que podría yo comprar para poder aparecer en Google, y así entender esta dimensión nueva, que es la dimensión de palabra clave, que son las palabras que puedo comprar, y también cuál es el volumen de búsqueda que está asociado. Entonces acá empezaron a aparecer varias opciones de palabras claves que yo podría comprar. Es decir, que si yo compro la palabra clave dentro de Google Ads, cuando alguien la busque, que aparezca dentro de estos resultados mi página web. Entonces, eso es lo que logro hacer con este planificador de palabras claves. Y acá puedo ver que esta palabra en particular, que es clase de marketing digital, tiene un volumen de búsqueda, es decir, la cantidad de veces que la buscan dentro de un mes en particular, que es bien bajo, entre 10 a 100 veces. Pero tengo la gracia que puedo ordenar por las palabras que realmente son más buscadas. Entonces acá puedo ver que existen otras palabras como por ejemplo marketing digital, qué es o qué marketing digital, curso de marketing digital, y ese tipo de palabras que me está diciendo que tienen volúmenes más altos. Y con esto ya hemos logrado lo que quería, que era mostrarte lo importante que es esta dimensión de palabra clave y esta métrica de volumen de búsqueda para poder entender cómo podemos hacer publicidad dentro de Google Ads. A modo de resumen, en esta clase repasamos la dimensión de geografía, la dimensión de género, de edad e intereses, lo cual también podemos denominar segmentos. También agregamos la dimensión de palabra clave o keyword, y también vimos las métricas de tamaño de audiencia, que nos permitía entender el público potencial al cual podríamos llegar con una publicidad, por ejemplo en el caso, como lo vimos, de Facebook, y también el volumen de búsqueda, que es la cantidad de veces que se está buscando una palabra clave determinada, para también así entender cuánto impacto podríamos tener si es que compramos esa palabra clave. En la siguiente clase revisaremos las dimensiones y métricas foco para la etapa de adquisición.